Bastianini vuelve a saborear las mieles del triunfo. Acosta, un bicampeón de récord. Bayer logra una victoria histórica. Soy Alberto Sánchez y esto es Racethrough. Con el Gran Premio de Malasia iniciamos el último triplete de esta temporada 2023. Un último triplete que iniciamos con un título cerrado y dos, si no sucede nada raro, Camino de Valencia. Uno de ellos es el título de la categoría reina, el de MotoGP, que sale de Sepang con las cosas más o menos como estaban. Llegábamos al circuito, posiblemente junto al de Austria, más Ducati del calendario, lo cual nos hacía pensar que nos depararía una buena lucha por la victoria entre los dos aspirantes al título, Martín y Bagnaia. Sin embargo, hubo dos invitados inesperados que les aguaron la fiesta. Al que sí se le esperaba, quizás demasiado, era el flamante bicampeón de World Superbike, un Álvaro Bautista que volvía al campeonato del mundo de motociclismo haciendo un wildcard, poco regalo por parte de Ducati de dicho título, aunque estaba confirmado mucho antes de que certificara ese campeonato en Jerez. Con este wildcard, evidentemente las comparaciones volaron. Viendo su rendimiento en World Superbike, ya se empezó a hablar de la posibilidad de que pudiera hacer como hizo Troy Bayliss en 2006 en una situación bastante similar, ya que disputaría la última cita del Campeonato del Mundo, en su caso sustituyendo a Sete Gibernau, pero también como premio por haber ganado el Campeonato del Mundo de Superbike en ese 2006. También la posibilidad de hacer como Dani Pedrosa en los wildcards de esta temporada, en los que ha llegado a luchar por el podio. Sin embargo, las motos actuales respecto al caso de Bayliss son más complicadas y distintas a la Superbike. Por lo tanto, la adaptación no fue nada sencilla para el piloto talaverano, que estuvo muy atrás durante todo el fin de semana. En clasificación tuvimos ya el primer duelo directo entre los dos aspirantes al título. Pecco y Martín serían primero y segundo respectivamente, en un orden contrario al esperado. Y es que Bagnaia consigue derrotar a Jorge Martín en su propio terreno. Primer golpe asestado por el campeón este fin de semana. Sorpresa, eso sí, sería quien les acompañaría en primera fila, un Enea Bastianini que tras un año muy complicado con lesiones y problemas de adaptación a esa GP23, lograba colocarse tercero después de pasar por la Q1. La prueba de que este circuito es puro Ducati la dejó mismamente el resultado de esta clasificación, y es que de 9 Ducatis que había en pista, 6 coparon las dos primeras filas, con una segunda línea repleta de GP22, las de Alex Márquez y las dos Muni. En la sprint, Martín tendría una mala salida, algo raro en él, que le haría perder plaza con Bastianini y con Alex Márquez. Bagnaia por su parte lograría mantener la primera posición. Pecco a su vez lograría algo de distancia, mientras que el de Gresini y el de Pramac, que le había devuelto el adelantamiento a Bastianini, irían a su caza. Enea por su parte se fue hacia atrás perdiendo plaza incluso con las dos KTM. Pasadas unas pocas vueltas, el más rápido era un Alex Márquez que mostraba el nivel que ya mostró en Silverstone cuando ganó la sprint. Como no se jugaba nada y no había órdenes ni de equipo ni de marca, para no interferir en esa lucha por el título, no tenía nada que perder. Restaba media carrera y la ventaja de Pecco quedó en 0. Alex se había traído consigo a Martín, por tanto el grupo cabecero pasó a ser de 3, con Bastianini, que había adelantado de nuevo a las KTM, acercándose. Márquez tomaría el liderato en la curva 9, curva que daría bastantes problemas en las carreras del domingo de todas las categorías, y 2 curvas más tarde, Martín también pasaría a Pecco, un adelantamiento clave para el campeonato, pues la distancia se reducía a 11 puntos. Los españoles eran los más rápidos en ese momento, y se marcharon de las oficiales, pero Martín estaba un punto por debajo de ritmo respecto al de Gresini en esta carrera sprint, por lo que ganar y recortar más puntos al líder no parecía una posibilidad. Lo que sí parecía una posibilidad es que Pecco perdiera más puntos, pero por perder plaza, y es que en las últimas vueltas parecía que Enea tenía más ritmo que el vigente campeón del mundo, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedería en Malasia 2022, el 23 sí cumplió las órdenes de equipo. Las cosas no cambiarían y Alex Márquez logra así su segunda victoria en una carrera sprint. El pequeño de los Márquez está teniendo su mejor temporada desde que llegó a la categoría reina en 2020, y su rendimiento con la Ducati nos hace ya imaginarnos cómo será el de su hermano cuando la pruebe en el TC Valencia. Martín por su parte consigue recortarle 2 puntos a Bagnaia y le deja claro que ahora él es el más rápido. Pecco, eso sí, salva un tercer puesto que de no haber órdenes de equipo seguramente ni hubiera conseguido, y es que la diferencia de ritmo entre Bastianini y él en las 3 últimas vueltas era considerable, llegando incluso Binder a acercarse por detrás. En la carrera larga del domingo ni Martín ni Pecco tuvieron problemas en la salida, ambos salieron bien, pero el afán de los dos líderes del campeonato por llegar primeros a la primera curva les hizo irse largo, perdiendo posiciones con Bastianini y Alex Márquez. Los dos outsiders rápidamente se escaparon, por lo que la lucha por el campeonato sería la lucha por la tercera plaza. Una lucha bonita, eso sí,
ya que ambos se rebasarían durante varias vueltas en ese inicio de carrera. Tras 8 de las mismas, la distancia se estabilizaría en 1 segundo entre cada piloto del top 4, con Bastianini primero, Alex Márquez segundo, Bagnaia tercero y Martín cuarto. Lo interesante, por tanto, estaba la lucha por la quinta plaza, con las Muni, las KTM, con un Jack Miller por delante de Brad Binder, algo sorprendente en esta temporada, Fabio Quartararo, que había tenido una muy mala sprint como viene acostumbrando a lo largo de todo el año, pero estaba haciendo buena carrera, Fabio Di Giannantonio, que parece que por fin, tras 1 año y 3 cuartos, le ha pillado el truco a la GP22, ya tarde. Un grupo en el que marchaba en quinta posición, Marco Bezzecchi, se acabaría marchando. A falta de menos de 10 vueltas, Martín se descolgaría del todo, por lo que los 2 puntos recortados al sprint pasaban a convertirse en 3 a favor de Pecco. Es decir, de acabar así la carrera, Bagnaia saldría 1 punto más líder respecto a Martín de lo que llegaron el viernes a la cita del sureste asiático. Con lo de arriba casi decidido, los focos se volvían a centrar en la lucha por la quinta plaza. Y es que a pesar de escaparse, Bezzecchi sería cazado por Fabio Quartararo. El francés adelantaría a Marco a falta de 5 vueltas, lo que convertía a Jorge Martín en campeón honorífico de pilotos independientes. O lo que es lo mismo, Bezzecchi matemáticamente no podía ser subcampeón. Por delante todo seguiría igual, las distancias incluso aumentarían entre los pilotos y Enea Bastianini logra su primera victoria y su primer podio del año. Un Bastianini que ha sufrido mucho esta temporada debido a las lesiones, desde aquella que sufrió en la carrera sprint de la cita inaugural de Portimao y que incluso llegó a ser cuestionado su puesto dado el buen rendimiento de Martín esta temporada. Con esta victoria el piloto italiano se desquita y coge confianza para, esta vez sí, el año que viene, si las lesiones le respetan, ser un aspirante real al título. Alex Márquez, por su parte, iguala su mejor posición en carrera en MotoGP, la lograda en Aragón en el año 2020. Suma así también su segundo podio del año, igualando los 2 que lograría en aquella temporada con Repsol Honda, aunque si se le suman los podios de las sprint, su año está siendo mejor. Después de 2 temporadas complicadas con la Honda Satélite, el pequeño de los Márquez vuelve a ser feliz y competitivo con una Ducati Satélite, callando bocas y demostrando que no está ahí por su hermano, que se lo ha ganado. Bagnaia, por su parte, le devuelve lo del sábado a Martín y se marcha a Qatar con 14 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado. Es complicado, pero ya tiene una bola de campeonato en el circuito árabe. En lo que respecta a la categoría intermedia, la segunda bola de campeonato para Pedro Acosta se acabó certificando, aunque lo cierto es que era bastante complicado para Arbolino salir campeón este año. En clasificación sucedió lo que lleva sucediendo en los últimos grandes premios, y es que Fermín Aldeguer parece el piloto más rápido en este tramo de campeonato, tercera pole consecutiva para el joven piloto de Bosque Oscuro, al que los rumores sobre un posible ascenso a MotoGP de la mano de Honda parecen no haberle distraído ni mucho menos. Junto a él tuvimos 2 sorpresas en primera línea, y es que Celestino Vietti y Manu González acompañarían al murciano. El italiano, que ha ganado este año, está teniendo una temporada muy irregular. Manu, por su parte, buscaría desde esta posición privilegiada su primer podio en el Mundial. Una clasificación bastante española en lo que respecta a las posiciones delanteras, y es que 5 de los 6 primeros pilotos serían españoles, Vietti sería la única excepción, con Pedro Acosta cerrando la segunda línea justo delante de Arbolino. De acabar así la carrera, el título sería para el murciano. Ya en la carrera, el sueño de podio para González se acabaría en la primera curva, ya que se iría al suelo al tocarse con Aldeguer. Una situación bastante peligrosa, es una curva en la que se forma un embudo y cambia de dirección rápidamente. El piloto del Correos prepago se quedaría en medio de la pista con todas las motos pasando a su alrededor. Por suerte, no pasó nada. Acosta aprovecharía este caos inicial y se colocaría segundo. Menos suerte tuvo su rival por el campeonato, Arbolino, que tuvo que frenar para no atropellar a Manu, lo que provocaría que se fuera para atrás, asegurando aún más el título de Acosta. Otro que aprovechó el caos de la salida fue Marcos Ramírez, que, saliendo quinto, se colocó tercero. Como en Tailandia, tendría en su mano la posibilidad de subir al podio por primera vez en Moto2. Las cosas no podían ir peor para Arbolino, y es que tratando de remontar, se toca en la curva 9 con Oguri Canet y se acaba saliendo de pista. Logra volver sin caerse, pero fuera de los puntos. En ese momento, pasara lo que pasara, Acosta era campeón. La cosa no iba bien para los italianos, y es que Vietti, que salió segundo, perdió varias plazas en la arrancada y se pondría cuarto. Cuando iba a la caza de Marcos Ramírez para volver a las posiciones de podio, se acabaría cayendo en la curva 9, curva en la que tan solo unos segundos después Guevara también se iría al suelo. El italiano no termina de levantar cabeza. Veremos el año que viene si con la moto del equipo Ayo vuelve a aspirar al título como lo hizo la temporada pasada. Fermín Aldeguer, como haría en Tailandia y no pudo hacer en Australia, puso pies en polvorosa y se escapó con un ritmo brutal.
ahora mismo recupera la posición de piloto de referencia de Bosque Oscuro que le quitó Alonso López, que también estaba haciendo muy buena carrera y que tras la caída de Vietti rodó en cuarta posición, acechando a Ramírez. La curva 9 se convertiría este fin de semana en la némesis de los pilotos. Poco después de la doble caída entre comillas de Vietti y Guevara, habría nuevamente una doble caída con Sergio García, que estaba haciendo una buena carrera, y Kota Nozane como protagonistas. A pesar de esta caída y el abandono, el del Pons lograría al final de la carrera el título honorífico de mejor rookie de la temporada. Una temporada bastante complicada para todos, en la que solo García pudo destacar un poquito. Con las dos primeras posiciones confirmadísimas, salvo caída, el interés estaba en la tercera plaza. Ramírez tenía algo de distancia, pero Alonso López, Ogura y Dixon iban a su caza. El japonés, que el año pasado perdió una gran oportunidad de sellar el título a su favor en este mismo circuito, tomó el mando de la persecución y comenzaría realmente a acercarse al andaluz. Nuevamente, Unidemitsu hacía peligrar el podio de Marcos como en Tailandia. Por delante la cosa quedaría tal cual y tendríamos la segunda victoria consecutiva de Aldeguer, que tras dejar claro que la opción de subir a MotoGP con Honda está totalmente descartada por su parte, se postula como uno de los favoritos a luchar por el título en 2024. Acosta, con este segundo puesto, logra el título de Moto2 en tan solo su tercer año en el Mundial, todo un récord. Se convierte además en el piloto más joven desde Pedrosa en 2004 en lograr el campeonato de la categoría intermedia, convirtiéndose, eso sí, en el piloto más joven en lograrlo en Moto2. El hype por su ascenso en Moto2 se equipara al de Marc en 2013. Veremos si esto no le afecta a la próxima temporada. Esta vez los neumáticos no se le terminan de caer a Marcos Ramírez y logra por fin su primer podio en Moto2. El piloto de Conil, tras año y medio sufriendo en la MV Augusta /Forward, se encontró con la Cales del American Racing, equipo con el que debutó en la categoría, y tras un largo periodo de readaptación ha conseguido grandes resultados en estas últimas carreras, siendo constante en el top 10 y sumando aquí el primer podio para un piloto andaluz en la categoría intermedia. Podio que le hizo confirmarse como piloto del equipo americano para la próxima temporada en detrimento de Rory Skinner. En lo que respecta a la categoría pequeña, esta llegaba a Sepang como la más abierta en cuanto a aspirantes al título, que se queda en una lucha a 2. En clasificación, Masia dejó claro por qué es el líder, con una pole incontestable, siendo casi un segundo más rápido que Colin Bayer, que finalizaría segundo. Matteo Bertelle está siendo la gran sorpresa de las clasificaciones en este final de temporada y suma una nueva primera línea. En cuanto al resto de aspirantes al título, Sasaki salvaría los muebles con una quinta plaza, pero Holgado y sobre todo Alonso saldrían muy atrás. Ya desde el inicio de la carrera se notó que había un piloto con muchas ganas de ganar y ese era Colin Bayer. Su progresión a lo largo del año estaba siendo increíble. Tras lograr el podio en la cita pasada, quería ganar y ya desde la primera curva se colocaría primero. Masia iría a su rueda. Holgado y Alonso por detrás les tocaba remontar. Y aunque se trata de un circuito muy ancho, sobre todo para las pequeñas motos de Moto3, no lo tendrían fácil por la igualdad mecánica de la categoría. Eso sí, el colombiano, que ya nos tiene acostumbrados a grandes remontadas, iba como un tiro y tardó vuelta y media en meterse en el top 10. Bayer no lograría escaparse ni mucho menos, por lo que como acostumbra esta categoría se formaría un grupo bastante grande, en el que el liderato de la carrera en las primeras vueltas se la repartiría entre las Husqvarna y Masia, con Onchu y David Muñoz al acecho. En la vuelta 5 sucede el drama que dejó el campeonato en manos de dos. David Alonso, en plena remontada, se cae a la salida de la curva 4, provocando una caída múltiple en la que Holgado se ve involucrado. Los dos pilotos se quedan con opciones ínfimas a falta de 2 citas. Esta caída provocó que el numeroso grupo que peleaba por la victoria se quedara en 8 pilotos, que acabarían siendo 6 tras quedarse cortados Muñoz y Ortolá. La victoria, por tanto, quedaba en manos de las dos Husqvarna, las dos KTM Ayo, con un sorprendente José Antonio Herrera que rodó muy rápido durante todo el fin de semana, Jaume Masia y un Bertelle que en esta ocasión no se iría atrás y mantendría el ritmo. Tras la caída múltiple de esa vuelta 5, parecía que nos quedábamos ante una carrera de pura eliminación. Y es que a falta de 3 vueltas para terminar, Reda se pasaría de frenada en la última curva y se llevaría puesto a su compañero Onchu, haciendo que Bertelle también se saliera de pista para evitar caer. Por tanto, las dos últimas vueltas serían una lucha entre Masia y las dos Husqvarna. La lógica decía que pelearían en equipo para dejar a Jaume tercero y darle el triunfo a Sasaki, que sería su primero de la temporada. Este primer punto se cumpliría, pero como sucediera el año pasado en este mismo circuito, parece que sin órdenes de equipo en Husqvarna o un exceso de ambición por parte de Bayer que le haría incumplirla, el neerlandés impediría a su compañero ganar y que se quedara tan solo 8 puntos de Masia. Por tanto, en una situación muy controvertida, Colin Bayer logra su primera victoria en el Mundial y la primera victoria de un piloto neerlandés en cualquier categoría desde el Gran Premio de Checoslovaquia de 1990. Sasaki, eso sí, suma su 10º podio del año, pero solo sale de Malasia a 13 puntos del líder.
un Jaume Masia que encontraría un aliado en el compañero de su rival, situación similar a la que se vivió en el Gran Premio de Qatar de 2005 de la categoría pequeña, cuando Talmaxi le arrebató la victoria a un Mika Kallio que se quedaría tan solo 5 puntos del título, esos 5 puntos que perdió en Qatar, cosas del Mundial de Motociclismo. Un Gran Premio de Qatar, por cierto, que es lo próximo que se nos viene, y es que la prueba de la península arábiga vuelve a la parte final del campeonato tras abrir el calendario de manera ininterrumpida desde 2007, aunque eso sí, solo por un año, debido a las reformas que tuvo que sufrir el circuito para acoger a la Fórmula 1. Un trazado con recuerdos polémicos para los pilotos que luchan por el campeonato. Y es que el año pasado Martín tiraría aquí a Pecco, una situación que sin duda de repetirse este año calentaría bastante el final de campeonato de cara a Valencia. También se trata de un circuito de buen recuerdo para Jorge, ya que aquí logró su primera pole y su primer podio en MotoGP en su temporada de debut en 2021. En la otra categoría en la que nos disputamos el título, en Moto3, llegamos a un circuito donde el año pasado Sasaki sorprendió dominando la carrera en solitario, hasta que un problema mecánico tras un susto le haría abandonar. Masia por su parte ya sabe lo que es ganar en Losail, lo haría en el año 2021 a lomos de una KTM. Bagnaia y Masia llegan al trazado catarí con su primera oportunidad para sellar el campeonato, pero la distancia respecto al segundo clasificado en ambas categorías no es muy amplia, por lo que todo hace pensar que ambos títulos llegarán a Valencia. De todas formas, habrá que estar atentos por si alguno de los dos canta el alirón. Lo analizaremos la semana que viene, hasta entonces, a seguir dando gas.